La revista El Doctor en Casa presenta su programa El Doctor en Casa TV. Con el patrocinio de Punto Pharma, tu salud y belleza. McDonald's, me encanta. Con el auspicio de AAS 125, con un comprimido al día, prevenís el infarto. Hola, 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 ¿cómo están todos? Muy, pero muy bienvenidos. Esto es El Doctor en Casa. Nosotros hoy vamos a hablar de un tema súper importante que despierta un poquito de curiosidad porque no es un tema que lo hablemos a menudo. Vamos a hablar de malaria con el doctor Edgar Ortega. Él es especialista en medicina interna e infectología clínica. Y vamos a ver un poquito el tema de la malaria. Este es el dato que tengo como inicio de programa. La lucha contra la malaria en el Paraguay data del año 1957. Con altibajos a lo largo del tiempo, se ha conseguido una reducción muy marcada en el número de casos, logrando que desde el 2011 no se registren casos autóctonos. Este es el tema que vamos a hablar hoy. Vamos a conocer un poquito más sobre el tema de malaria. Vamos a preguntarles, yo no tengo idea, vamos a preguntarle a nuestro invitado, ¿hay vacunación, no hay vacunación? ¿Cómo podemos prevenir? Desde el 2011 no se registran casos autóctonos, pero es muy importante saber y seguir previniendo, obviamente. Este es el tema del programa de hoy. Bienvenidos sean todos. Esto es El Doctor en Casa. Hacemos un pequeño corte. Reciba a nuestro invitado, el doctor Edgar Ortega, y enseguidita estamos de vuelta. Bien, ya estamos con nuestro invitado, el doctor Edgar Ortega. Él es especialista en medicina interna e infectología clínica. Doctor, ¿cómo está? Bienvenido al programa, ¿cómo le va? Muy bien, gracias por la invitación nuevamente, un gusto estar aquí con ustedes. Un placer tenerlo acá y ahora vamos a hablar de la malaria. Antes ya le preguntaba al doctor, ¿la malaria del bolsillo es o no? ¿Tenemos alguna solución? ¿Es el tema que vamos a hablar, doctor? No es ese. No es esa. No es la malaria económica, no. Malaria, vamos a hablar en serio. Malaria o paludismo, ¿verdad? Sí. Bueno, ¿usted nos puede explicar un poquito qué es malaria o paludismo? ¿Cómo se presenta esto? Porque en lo que decíamos al inicio, desde el 2011 no tenemos casos autóctonos, pero evidentemente si se dice no tenemos casos autóctonos, quiere decir que hay casos que no son autóctonos, pero hay, ¿verdad? Sí. Bueno, nos explica eso, por favor. Bueno, es así mismo. En nuestro país hace bastante tiempo que no tenemos casos, o sea que desde 2011... ¿verdad? El Ministerio de Salud no tiene ningún caso diagnosticado nuestro propiamente dicho. Creemos que como el que transmite la enfermedad es el mosquito anófeles, la hembra del mosquito anófeles, y esta hembra del mosquito vive en los bosques. Entonces cada vez tenemos menor cantidad de bosques y creemos que esa es la causa por la cual el mosquito disminuyó en cantidad y transmiten pocos casos de malaria, ¿verdad? Actualmente. Lo que sí solemos ver esporádicamente anteriormente, ¿verdad? Son que los seres humanos son los que van a vivir en los bosques, sí, ¿verdad? Y entonces, por suerte, el mosquito todavía no tuvo la caracterización de la Aedes que puede vivir en la ciudad, todavía no se acostumbró, ¿verdad? Sí. Entonces la información que nosotros tenemos aquí en nuestro país se basa mucho en nuestros profesores, ¿verdad? Y de la gente un poco más adulta que lo denominaba en guaraní el acanunduro, ¿verdad? El paludismo o malaria, más conocido en nuestro país como acanunduro, ¿verdad? Y se caracteriza por una enfermedad febril que aparece 2 a 3 semanas posterior de la picadura del mosquito anófeles, ¿verdad? Y se caracteriza por una fiebre con escalofríos terrible, ¿verdad? Que puede afectar el hígado, los glóbulos rojos, incluso hay casos graves en los cuales pueden afectar otros órganos de la economía, ¿verdad?
¿Y qué pasa cuando una persona tiene paludismo o malaria y está así con fiebre, con chucho, sudando? ¿Qué se hace? ¿Qué se le hace? ¿Qué se le da? ¿O cómo evoluciona esta enfermedad? Esta enfermedad se caracteriza porque la fiebre que presenta estos pacientes es una fiebre muy alta. No estamos hablando de 38 grados, estamos hablando de 39, 40 grados, 41 grados. Entonces la consulta generalmente es muy precoz en estos pacientes por el disconfort que le produce esa sintomatología, acompañada de escalofríos terribles que le da, que también puede ser con fiebre o sin fiebre, ¿sí? Entonces el paciente rápidamente se medica para bajar la fiebre y acude a un puesto de salud, que es lo que nosotros siempre recomendamos, ¿verdad? Sí. Y ahí prácticamente el médico general está capacitado para descartar que esa fiebre sea producida por otras causas y sumado a eso que el paciente venga del departamento de Caaguazú, departamento del Alto Paraná, de Canindeyú, donde tenemos más zonas boscosas y que estos habitantes vivan en zonas no en el cono urbano, es una alta sospecha, ¿verdad? Es una alta, porque el anófeles lo seguimos teniendo por ahí nuevamente, ¿verdad? Ahora, la persona que tiene fiebre, que tiene malaria o paludismo, tiene fiebre, lo primero que hace es, se da cuenta que tiene fiebre y toma un antifebril. Sí. Y ahí le baja con cualquier antifebril o hay alguno específico. Bueno, en este caso, como la fiebre es bastante alta, Vivi, ¿verdad? Generalmente los antipiréticos normales no son muy efectivos, ¿verdad? Y generalmente los pacientes recurren a los medios físicos, que es colocarse la compresas frías, el baño frío, ¿verdad? Y toman drogas como la dipirona. Lo que más se toma generalmente es el paracetamol, ¿verdad? Pero en estos casos se debe recurrir a una segunda droga o la dipirona, ¿verdad? Que es mucho más efectiva, ¿verdad? Pero también por corto tiempo, ¿verdad? Entonces el paciente debe de consultar por el disconfort. Sí, no es como las otras enfermedades que la fiebre es una fiebre baja, entonces el paciente puede esperar 1 o 2 días. Un día nomás tuvo fiebre, me voy a consultar mañana, no. Esta es una fiebre bastante alta y recurrente, ¿verdad? O sea, es una fiebre persistente. Y la misma persona que tiene se da cuenta que es algo raro, ¿verdad? Algo que raro. No es como una fiebre alta nada más. Claro, que se puede ver en los cuadros diarreicos o en los cuadros gripales, donde muchas veces te dicen los pacientes, hace 2 días estoy con fiebre, hace 3 días y recién viene a la consulta, porque en realidad él se siente bien, ¿verdad? No se siente muy mal, que digamos, ¿verdad? Claro. En estos pacientes la consulta es imperiosa. Entonces los síntomas son la fiebre alta, sudor y escalofríos. Los temblores importantes, que pueden estar coincidentemente con la fiebre o sin fiebre le puede dar, ¿verdad? Un dato sin fiebre también le puede dar, sí. Ocurre eso porque una vez que entra el microorganismo en nuestro cuerpo, se reproduce en el hígado y de ahí va a los glóbulos rojos. Y dentro de los glóbulos rojos completa su ciclo y destruye los glóbulos rojos y produce lo que se llama la hemólisis. Y la destrucción de los glóbulos rojos es lo que puede producir, ¿verdad?, unos escalofríos terribles, unos temblores que pueden estar acompañados de fiebre o sin fiebre. Y ese es un dato muy importante para el pediatra, para el clínico, para el médico de guardia, para que le pueda orientar hacia dónde va la causa de sus síntomas, ¿verdad? Perfecto. Bueno, y nosotros tenemos un material que queremos compartir con todos ustedes que habla justamente de este tema, la malaria. Vamos a ver, por favor. La malaria, conocida también como paludismo o acanunduro, es una enfermedad causada por un parásito que se transmite de un humano a otro por la picadura de mosquitos anófeles infectados. En el organismo humano, los parásitos se multiplican en el hígado y después infectan los glóbulos rojos. Es de evolución aguda, caracterizada clínicamente por accesos febriles periódicos, anemia y esplenomegalia. La malaria también se puede transmitir de la madre al feto de manera congénita y por transfusiones sanguíneas. ¿Está correcto, doctor? ¿Eso? Sí, está correcto. ¿Qué quiere decir esplenomegalia? La esplenomegalia es el crecimiento o agrandamiento de un tejido que se lo llama el bazo, ¿verdad? Con B larga y Z, porque es un tejido en el cual se produce
la destrucción de los glóbulos rojos y se los guarda en ese lugar. Entonces, cuando está hiperactivo, el bazo crece y nosotros podemos palpar. En condiciones normales no se palpa ese tejido, ¿verdad? Y en este caso el paciente lo tiene agrandado porque es uno de los órganos afectados, ¿verdad? ¿El bazo dónde queda? ¿A la derecha, a la izquierda? ¿Dónde está? Hacia la izquierda. ¿A la izquierda? Sí. ¿Atrás de la costilla más o menos? ¿O cómo? Por debajo sobre el riñón, Ya, bueno. Perfecto. Tenemos otro material que habla, el doctor ya nos dijo, pero vamos a ver los síntomas. Síntomas. Los síntomas más comunes de esta enfermedad son escalofríos, fiebre y sudoración. Puede ir acompañado de dolores de cabeza, dolores musculares y de articulaciones, malestar general, náuseas y en ocasiones de vómitos, diarrea, tos, anemia, heces con sangre, coma, convulsiones, ictericia. Los síntomas pueden aparecer de 10 a 12 días después de la picadura del mosquito. ¿Está correcto, doctor? Sí, está correcto. ¿Puede entrar en coma? Sí. Ocurre que cuando la destrucción de los glóbulos rojos es masiva, el paciente anemiza en forma aguda. Es como si fuese que tuviese una hemorragia importante, pero que nosotros no podemos objetivar, ¿verdad? Entonces, el paciente comienza a tener trastornos en la oxigenación de los tejidos. Y uno de ellos puede ser el tejido cerebral, el tejido miocárdico. Esa destrucción masiva también de los glóbulos rojos puede producir fallo renal, insuficiencia renal. Entonces es una enfermedad bastante grave y todo eso puede conllevar al coma del paciente. Aparte, eso produce una deshidratación también severa, ¿verdad? Entonces son varios pilares que el médico tiene que contrarrestar y controlar, ¿verdad? Aparte de eso también puede afectar el hígado y puede producir una destrucción del hígado. Entonces puede producir una insuficiencia hepática y también con eso la pérdida de la funcionalidad del hígado, ¿verdad? Es una enfermedad delicada. Es delicada porque nosotros al inicio, bueno, hablábamos de los síntomas, fiebre, chucho, qué sé yo, todo, decir, bueno, pobre, se siente mal, tiene esto, toma algo y ya está. Sin embargo, eso está afectando los órganos internos. Y hace que todo funcione mal y puede llegar hasta el coma. Sí, esos tratamientos iniciales son para mejorar parcialmente los síntomas. Una vez que pensamos en el diagnóstico o lo hacemos, debemos de hacer el tratamiento dirigido para evitar que el daño continúe en los tejidos, ¿verdad? De esta manera frenamos y evitamos que aparezcan las complicaciones. Ahora bien, una vez que se aparecen las complicaciones y si esta complicación es de un órgano vital, ¿verdad? La evolución ya es, no digamos irreversible, pero cualquier cosa puede pasar, ¿verdad? Puede ir a la curación, a la complicación e incluso el fallecimiento del paciente. O sea, una persona que tenga paludismo o malaria, dependiendo de lo agudo, porque es una enfermedad aguda, de repente aparece, ¿verdad? Sí. Eso es. Pero dependiendo también de la gravedad, esa persona tal vez en manos de los médicos pueda curarse y quedar bien, o pueda curarse y quedar mal con algunos órganos que no le estén funcionando bien y entonces tener problemas, o no quedar bien porque ya se destruyó todo. Claro. O sea, es peligrosísima. Sí, nosotros tenemos mucha información, nosotros tenemos pocos casos actualmente de malaria. Y los casos que tenemos son casos importados últimamente. A partir de 2001, ¿verdad? De paraguayos que vienen del África por sobre todas las cosas, que van por cuestiones laborales, ¿verdad? Y ahí es una enfermedad endémica. Claro. Ellos en su casuística tienen que la primera enfermedad que produce fiebre ahí es el paludismo, la malaria. Es más, nos refieren los paraguayos que trajeron la malaria, que ellos bajan del avión y le dan el tratamiento para la malaria para que ellos tengan. O sea, que saben que cuando tienen fiebre, como ya no tienen médicos ahí, muchos médicos, y entran a zonas boscosas, ¿verdad? Se tienen que medicar. Qué increíble. Es altísima la casuística que ellos tienen, ¿verdad? Hay muchos paraguayos que están yendo, van y vienen, ¿verdad? A África a trabajar, sobre todo en la parte de construcciones. Hay pero contingente de compatriotas que van a trabajar, que encuentran un buen trabajo allá, pero que encuentran la malaria también, o sea que... Y no hay vacuna, ¿verdad? O sea, no es que te vacunas y te vas a trabajar, no. Hasta ahora no tenemos vacunas contra esta enfermedad, ¿verdad?
Ya. Pero sí tenemos el tratamiento, la forma de diagnóstico es sencillo, ¿verdad? El tratamiento es gratuito, ¿verdad? ¿Sí? Ya. Y estos paraguayos que retornan, el ministerio lo tiene en vigilancia, ¿verdad? Porque Pero del aeropuerto ya le tienen que agarrar a revisarle, ¿verdad? Es así. Mejoró bastante en el trabajo epidemiológico que hace el ministerio. Para nosotros los infectólogos eso es muy bueno porque tenemos casos importados de enfermedades, ¿verdad? Que se lo aíslan acá y evitamos la propagación local. Claro. ¿Verdad? Y hablando de eso, de la propagación local, ¿cómo sería el contagio? O sea, viene una persona de África, me fui a trabajar a África, vine y tengo malaria. Tiene que venir ese mosquito específico a picarme a mí y a picarle a otra persona para contagiarle. ¿Es así? Sí. Ocurre que hay 4 subtipos de malaria. El vivax, el falciparum, el malaria y el ovale, ¿verdad? Son 4 subtipos. La que tenemos en nuestro país es la vivax, Sí. ¿verdad? Que desde 2011 no tenemos ningún caso nuestro propiamente dicho y todos los que tuvimos fueron del tipo vivax, ¿sí? Y el falciparum es el que predomina en el África y eso es lo que nosotros tenemos, que nuestros compatriotas lo traen a nuestro país. Entonces cuando ellos pisan territorio paraguayo a su retorno y hacen un cuadro febril con estas características, se les impide o se les sugiere, ¿verdad?, que no viajen a zonas boscosas. Por ejemplo, si viene un arquitecto del departamento de Caguazú y que él viva en una ciudad de Caguazú donde Claro, haya sí. mucho de el anófeles. Sí, porque hay mucho bosque. Porque hay muchos bosques, Sí. o de Alto Paraná. Entonces se le sugiere que se quede en la capital, donde nosotros le podamos tratar y evitar que tengan la malaria falciparum, que pueda ser transmitida allá, porque necesitamos que otro mosquito nuestro que no esté Claro. contaminado con este subtipo, le pique a él y le pique a Claro. otros, ¿verdad? Porque los mosquitos van a seguir alimentándose. Claro, ¿verdad? y siguiendo con el ejemplo, viene el arquitecto que es de Caguazú, y vino de África, tiene fiebre, entonces queda en Asunción o en algún lugar donde no haya demasiados bosques. ¿Y cómo es el tratamiento? Ahí le hacen un tratamiento un tiempo y después se tiene que ir otra vez a Caguazú. Sí, Ah. y nosotros le hacemos el seguimiento. El ministerio hace el bloqueo respectivo, Sí. se identifica su domicilio, su casa. A pesar de que no tenemos el anófeles hasta ahora en la ciudad, se le explica que tiene que usar repelente, Claro. mosquitero, y lo hacemos nosotros los infectólogos el tratamiento dirigido, que es gratuito y que el CENEPA lo provee, ¿verdad? Perfecto. Hasta que nosotros tengamos la garantía de que él ya no tiene el parásito vivo que pueda llevar a su localidad, ¿verdad? Claro. Bueno, tenemos que hacer un corte. A la vuelta el doctor nos va a contar cuánto tiempo va a estar ese parásito vivo dentro de una persona que se contagió, en cuánto tiempo va a estar bien, qué hay que hacer. No tenemos autóctono, pero vienen importados. En vez de importar otra cosa, bueno, importamos eso. Vamos al corte y volvemos ya. Continuamos charlando con nuestro invitado, el doctor Edgar Ortega. Él es especialista en medicina interna e infectología clínica. Estamos hablando, no se está hablando de la malaria o paludismo. No tenemos en nuestro país el mosquito que está dando vueltas tipo de la Aedes aegypti, que sí que tenemos que cuidarnos. No tenemos en nuestro país este problema, pero sí hay casos de malaria de personas que fueron a trabajar a África y volvieron a Paraguay con contagiados, ¿verdad? Entonces, ese es el tema que hay que detectar de manera que estas personas no estén en contacto con el mosquito, que tiene varios nombres que el doctor ya nos dijo y yo no me acuerdo, que le pueda picar y que pueda infectar a otras personas, ¿verdad? Sí, es así. Bueno, y una vez que, seguimos con el ejemplo del arquitecto que vino de África, una vez que ustedes detectan a la persona que tiene malaria, porque estuvo en África y todo esto, ¿cuánto tiempo cuál es el tratamiento primero y cuánto tiempo tiene que pasar hasta que esa persona no sea contagiosa a través del mosquito? Correcto. Bueno, depende mucho de la evolución de la enfermedad. Si los casos son precoces, es decir, el paciente llegó y generalmente los casos que nosotros tenemos a partir de 2011 fueron que durante el vuelo presentaron fiebre.
y la mayoría no reportaron por el temor a que los dejen en los aeropuertos. Entonces ya llegan acá a nuestro país y lo primero que hacen es referir por el temor que tienen. Ese es un punto a favor de la conciencia de los paraguayos para evitar la propagación. No, ¿verdad? Cuentan allá en África que están con fiebre para que no les dejen. Porque las interconexiones lo hacen con Europa, generalmente Madrid, Portugal, y de ahí pisan o Buenos Aires, San Pablo o Panamá, y ellos ya vienen febriles, ¿verdad? Incluso ya vienen algunos medicados, ¿verdad? Entonces nosotros aquí hacemos el diagnóstico, ¿verdad? Y le provee la medicación el Cenepa, ¿verdad? Que son drogas antipalúdicas, la cloroquina, la primaquina, que son drogas gratuitas. ¿Eso se toma o es vía oral? El tratamiento es por vía oral, ¿verdad? Ahora bien, si en el momento del diagnóstico constatamos que no hay un fallo hepático, que no hay un fallo renal y no tiene ninguna complicación neurológica, generalmente el bloqueo lo hacemos por una semana máximo, que es el periodo en el cual sabemos que ya él no puede propagar el paludismo falciparum y ya puede ir a su domicilio y también vemos que no va a tener ninguna complicación grave el paciente. ¿Y dónde se queda esa semana, por ejemplo? Y generalmente se hace un estudio socioambiental del paciente. Generalmente hay tiene algún familiar. No, es que se queda en un hospital, en un sanatorio o lo que sea, no. Y hasta ahora todos los casos que nosotros tuvimos se los pudo ubicar en con un familiar cercano en Asunción o Gran Asunción, ¿verdad? En donde nosotros tengamos fácil acceso y donde no haya circulación del anófeles, porque dijimos que el anófeles, el mosquito, lo tenemos aquí en nuestro país, pero en las zonas boscosas. Todavía no se urbanizó. Entonces, sí, por ejemplo... boscosa no es así en Iguazú, eso no. No. Tiene que ser un bosque bastante espeso, ¿verdad? Árboles grandes, ¿verdad? No como el Iguazú. Claro. Bueno, no, yo pregunto todo, porque si no, después la gente no va a querer ir a caminar en Iguazú. No, no es eso. Bueno, entonces, se le tiene una semana más o menos en Asunción, en alguna ciudad que no tenga bosques, y después se le hace otra vez análisis. ¿Cómo se sabe que ya no tiene la malaria? Es que está demostrado que a la semana del tratamiento, es más, los primeros 2-3 días, se produce una destrucción masiva del parásito en sangre. Entonces es improbable que él pueda contagiar. Ahora, lo que nosotros le dejamos por mayor tiempo como medida de seguridad para ver si en el transcurso de esos días de evolución de la enfermedad no pudo haber algún toque hepático o renal, como estaba diciendo, ¿verdad? Si eso ocurre, obviamente nosotros le vamos a dejar más tiempo, es más, se lo interna al paciente para tratarle y vigilarle, porque eso no se puede hacer en forma ambulatoria. Y el control es diario en el hospital, se hacen los estudios respectivos, ¿verdad? Y generalmente es en el Instituto de Medicina Tropical, que es una dependencia del Ministerio de Salud, que es el hospital de referencia para estas patologías, ¿verdad? En conexión con el Cenepa, ¿verdad? Se hace una muy buena vigilancia de estos casos. Doctor, ¿la edad del paciente tiene que ver con la recuperación? ¿Tiene algo que ver la edad que pueda tener la persona que está con malaria? Está descrito que existen algunos grupos que son más vulnerables, por ejemplo, las embarazadas, el recién nacido de una madre que adquirió la enfermedad durante el embarazo. Vimos casos graves en pacientes con VIH-Sida, ¿verdad? Que presentaron formas extremadamente raras que no son frecuentes de ver, ¿verdad? En diabéticos, ¿verdad? Por suerte, lo que nosotros vimos a partir del 2011 para arriba fueron de hombres productivos en estado laboral, ¿verdad? Que son ingenieros, arquitectos o operarios de tractores, así que se van a construir carreteras y edificios en el África. Entonces la recuperación fue bastante buena. Qué fantástico, qué fantástico. Bueno, tenemos un material, señor director, que habla justamente de los grupos vulnerables. Vamos a ver, por favor. Grupos vulnerables. Entre los grupos de población que corren un riesgo especial se encuentran los niños pequeños de zonas con transmisión estable que todavía no han desarrollado inmunidad protectora frente a las formas más graves de la enfermedad, las embarazadas no inmunes. La malaria produce tasas elevadas de aborto y de mortalidad materna. Las embarazadas semi-inmunes de zonas con alta transmisión. La malaria puede producir abortos y bajo peso al nacer, especialmente durante los 2 primeros embarazos.
Las embarazadas semi-inmunes infectadas por VIH de zonas de transmisión estable corren mayor riesgo de sufrir malaria en todos sus embarazos. Las mujeres con malaria placentaria también corren mayor riesgo de transmitir la infección a sus hijos recién nacidos. Los pacientes con VIH-Sida, los viajeros internacionales procedentes de zonas no endémicas corren mayor riesgo de sufrir malaria y sus consecuencias. Los emigrantes de zonas endémicas y sus familiares residentes en zonas no endémicas también corren mayor riesgo cuando vuelven de visita a sus países debido a la inexistencia o atenuación de la inmunidad. ¿Es así, doctor? Es así, es así. Realmente los grupos vulnerables tenemos en primer lugar a las embarazadas. Sí. Y en estas zonas endémicas, porque nosotros no tenemos una experiencia aquí de embarazadas con malaria en nuestro país aún, ¿verdad? Por suerte. Se describen casos de gravedad dependiendo de en qué avanzado está la patología. Incluso existe la transmisión vertical, o sea, de la madre con malaria al bebé. Puede presentar varias complicaciones, incluso es causa de aborto, ¿verdad? Otros de los grupos vulnerables y que presentan formas más graves son los niños menores a 2 años. Incluso en zonas endémicas hasta los 5 años aproximadamente se describen formas graves, pero también habla del componente nutricional de estos niños. Como nuestro mayor proveedor de información es el continente africano, donde sabemos que las condiciones de higiene y la alimentación son deficitarias en algunos países, eso también predispone a que su sistema inmunológico sea más deficiente, ¿verdad? Entonces cualquier patología es un poco más severo en ellos, ¿verdad? Y la malaria no es la excepción en ellos, ¿verdad? Ahora también con la propagación de la epidemia del VIH, ¿verdad? Le da con todo en el continente africano y nosotros tenemos casos aislados, tuvimos de forma rarísima de malaria, meningoencefalitis por malaria, también con hepatitis por malaria, nefritis por malaria, o sea, hemólisis por malaria, o sea prácticamente todos los órganos de la economía del paciente fueron afectados. Claro, a causa de la malaria y después ya desembocó en todo esto que está diciendo. En todo esto que estamos diciendo. Sí. Bueno, acá gracias a Dios no tenemos, como dice usted, muy pocos casos porque, bueno, la gente que va... ¿Qué pasa con la gente que va a África y si allá le toma la malaria? Y nosotros tenemos entendido que, ¿verdad? Primeramente, una anécdota quisiera comentar, sí, ¿verdad? por favor. Nuestros compatriotas que volvieron a nuestro país nos aportaron esa información, incluso nos traían drogas que por el idioma que ellos hacían nosotros no podíamos descifrar. Y en Guinea Ecuatorial es el país donde tenemos entendido que hay más paraguayos trabajando en obras de infraestructura. Entonces tuvimos que ponernos en comunicación con las embajadas de esos países que no tenemos acá en nuestro país, en Buenos Aires o en Brasilia, y ellos nos proveyeron la información de qué es lo que la administraban. Y nosotros tenemos entendido que cuando ellos pisan, cualquier extranjero pisa suelo africano, y más todavía estos países africanos subsaharianos, ya se le entrega el esquema de tratamiento y tiene como una estrategia su Ministerio de Salud que tiene fiebre y tiene que tomar la medicación. Entonces ellos salen y se les da también la medicación. Entonces ellos vienen con una medicación para 5 días aproximadamente, ¿verdad? Y tuvimos que aprender el léxico de ellos en cuanto a la medicación para poder saber qué es lo que le dan. ¿Qué hablan en África y en Guinea Ecuatorial? Y tenemos entendido que más de 20 idiomas, así, entre dialectos y todo, ¿verdad? Y depende de la zona donde viene, ¿verdad? Pero hay dos idiomas oficiales, que es el inglés y el español, pero hay portugués y varios otros idiomas. Y la medicación lo fabrican en ese lugar y tiene de un dialecto local de ellos, ¿verdad? Así es. Bueno. Pero es la misma droga que acá se administra, solamente que con otro nombre. Perfecto. Bueno, tenemos otro material que habla de las posibles complicaciones. El doctor ya nos explicó, pero vamos a verlo. Posibles complicaciones: infección cerebral, encefalitis, destrucción de células sanguíneas, anemia hemolítica, insuficiencia renal, insuficiencia hepática, meningitis,
insuficiencia respiratoria a causa del líquido en los pulmones, edema pulmonar, ruptura del vaso que lleva a sangrado, hemorragia, masivo interno. Es así. Es así, ¿verdad? Es así. Las complicaciones que nosotros más vemos acá o vimos en nuestro país son las complicaciones hepáticas, la anemia severa por la destrucción de los glóbulos rojos y el fallo renal. Y un caso de una meningoencefalitis en un paciente VIH, ¿verdad? Esa es nuestra casuística país. Claro. Y es fácil saberlo porque como somos centro de referencia en el Instituto de Medicina Tropical, tenemos todos los casos registrados e incluso publicados, ¿verdad? No llegamos a ver ninguna muerte desde 2011 por malaria o paludismo, ya sea importado o autóctono. Claro. O sea, esto es más bien, este programa es más bien a nivel cultura general, ¿verdad? Para saber, para conocer, o sea, no tenemos casos autóctonos acá, no es como no sé, otro tipo de enfermedad que podamos tener, pero es interesante saberlo porque hay gente que va a África y que viene y por ahí está con esto y uno no sabe, ¿verdad? El último caso autóctono de nuestro país fue en el 2011, o sea, hace poquito. Claro. Y fue de una persona que vivía en el departamento de Alto Paraná. Y el anófeles sigue siendo el vector y lo seguimos teniendo, o sea que no hay que bajar la guardia. Así mismo. Y últimamente la gente también forman asentamientos en zonas boscosas. Claro, sí. Entonces el Ministerio de Salud Pública, mediante el CENEPA, hace la vigilancia para todos los vectores, no solamente para la Aedes aegypti, sino también para la anófeles. Claro. ¿Verdad? Perfecto. Bueno, súper claro, como siempre, el doctor Edgar Ortega. Nosotros vamos a hacer ahora un pequeño corte. A la vuelta continuamos hablando de este tema. Charlando con el doctor Edgar Ortega, especialista en medicina interna e infectología clínica. Nuestro tema, malaria o paludismo. Por eso yo estaba pensando en África, no conozco África y debe ser lindo, ¿verdad? Pero hay que ir ya con los remedios, por las dudas, ¿verdad? Sí, así Si, por ejemplo, nos vamos a África, acá ya el ministerio, avisamos al ministerio que nos vamos o nos vamos y allá ya nos reciben con los medicamentos. Lo que sí sabemos bien es que allá se le recibe con los medicamentos. Claro. Aquí lo único que hace uno es llenar la hoja de migración y avisa dónde viaja. Claro. Hasta ahí, ¿verdad? Y después rezar para que el que viene no traiga. No traiga, y si trae, por ejemplo, se tiene un registro para tratar de aislarlo, así como ocurrió en el chikungunya, así como ocurre en estos casos importados, donde el bloqueo es exitoso, ¿verdad? Es exitoso, ¿verdad? Claro. Pero de la cantidad, porque hay muchísimos paraguayos que fueron a trabajar, volvieron y que siguen trabajando allá. Sí. Los casos, hay muchos casos, o sea, si se fueron 100 personas, hay un porcentaje, así que nos pueda decir, de gente que volvió contagiado. Sí, el año pasado tuvimos un personal que nos refirió que 25 paraguayos trabajan en Guinea Ecuatorial, de los cuales un año es el contrato de ellos, ¿verdad? Un año, y de los cuales a los 25 le agarró la malaria, ¿verdad? Y habían como 10 que en un año tuvieron 3 veces malaria, ¿verdad? Ay, pobrecito. Para ver el grado de infestación que existe en esos países. Pero evidentemente, ¿verdad? Los medicamentos son súper buenos porque siguieron trabajando y contaron el cuento. Y hasta ahora, por suerte, Vivi, no está descrito mucha resistencia a la medicación. Todavía es muy efectiva, ¿verdad? Casos aislados de resistencia a las drogas hay, ¿verdad? Pero aislado no es lo frecuente, ¿verdad? Entonces, es muy efectivo el tratamiento. Entonces, ellos tienen fiebre y lo tienen fiebre y están por un año, ¿verdad? Nosotros tenemos la información de la gente que ya terminó su contrato y vienen febriles. Y el 99% vienen febril. Claro. O sea, y ya tuvieron también allá y tomaron la medicación y pasaron y después tuvieron otra vez. Otra vez, ¿verdad? Y tranquilos y felices. Bueno, yo tranquilos y felices digo, ¿por qué? Porque se estarán preguntando, ¿y por qué se van de Paraguay a África? ¿Verdad? Y es por la calidad de los profesionales paraguayos y la falta de profesionales
en África y les sale mucho más barato, no sé si es económica la palabra, pero les cierran los números a los de allá, en África, contratar a gente de acá con muy buenos sueldos profesionales y operarios y todo, que le pagan todo y les conviene mucho más eso. Por eso se va la gente allá. Sí, eso es lo que los que retornan vienen, ¿verdad? Van por un contrato y en teoría incluso nos dicen los montos, porque le preguntamos nosotros por qué van allá, si son ingenieros civiles o incluso son operarios que manejan esos tractores para hacer caminos en bosques. Doctor, pero si a usted o a mí nos pagan esos montos, nos vamos a hacer el programa allá de África con todos los mosquitos y usted vaya a atender también ahí, porque es muy interesante. Y dice que traen 75 millones de guaraníes libre al país, ¿verdad? Entonces es un dinero bastante interesante que les hace pensar y van, ¿verdad? Claro. Y van. Próximamente el doctor en casa desde Guinea Ecuatorial. Bueno, un poquito de alegría nada más, vamos a ponerle acá esto. Bueno, y queremos saber también la prevención, obviamente. Vamos a ver, tenemos un material que habla de prevención, por favor. Prevención. Para la prevención de la malaria, se recomienda el empleo de repelentes, utilizar ropas que cubran la mayor superficie corporal posible, dormir con mosquiteros, evitar permanecer en lugares que no estén protegidos de los mosquitos, sobre todo entre las 18 y 20 horas, mantener libre de malezas y matorrales los alrededores de la vivienda, proteger con malla, tela metálica, las puertas y ventanas de la casa. Eso es en África o en donde hay un bosque, ¿verdad? Exactamente. Porque esta es una manera de prevenir también cualquier mosquito. Nosotros tenemos la información, nosotros sabemos que el Anófeles tiene un comportamiento que no ha cambiado, ¿verdad? A ver, le gusta hacer, pica generalmente a los seres humanos a la tardecita, al iniciar la noche. Es el momento donde más ellos tienen actividad, ¿verdad? Y es el momento en donde los pacientes o el ser humano ya prácticamente no está trabajando en su domicilio, ¿verdad? Entonces, si hay medidas de precaución y prevención en la casa, como usar tejidos, ropas largas, repelentes, ¿verdad?, se podría evitar, ¿verdad? Claro. Eso es lo que en nuestro país nosotros vemos que generalmente no ocurre porque no se toman estas medidas de precaución o por los escasos recursos de los pacientes o porque no tienen las condiciones, ¿verdad? La información que nos proveyeron estos pacientes nuestros vinieron del África es que ellos son más picados durante el horario laboral, ¿verdad? Porque los lugares donde ellos duermen sí están con tejidos, ¿verdad? Usan ropas largas y repelentes, pero hay zonas expuestas y también el mosquito y ellos entran al monte. ¿Ropas largas? Porque el mosquito a veces no pica a través de la tela también. También ¿Y puede picar, pero es menos, es más dificultoso al mosquito. Claro, en cambio, se protege más la piel. Es así, y ellos buscan zonas expuestas, pero si no tienen zonas expuestas, también ellos pueden, una ropa bastante gruesa tiene que ser, ¿verdad? Mangas desde las largas. 6 de la tarde a las 8 tiene todo horario el mosquito pero es como en la EDES también es así, ¿verdad? A la tardecita, sí. O en la mañana temprano. O sea que en realidad es lo que se dice con esa información es que tienen mayor actividad, ¿verdad? Pero también los mosquitos, como cualquier ser viviente, le ve a una persona por la cual se puede alimentar y entra en el bosque, ellos también no pierden la oportunidad. No miran la hora. Miran es todavía mi hora de trabajo, sí, pero sí tienen mayor actividad en ese horario y durante los otros horarios están tipo letárgicos, están ellos, ¿verdad? Sí. Pero si hay condiciones para alimentarse, también lo hacen, ¿verdad? Perfecto. Bueno, estamos en redes sociales, tenemos consultas de las personas, vamos a ver qué quieren saber. Adelante. Juan Ángel de Villeta dice, ¿una persona que padeció malaria se puede volver a contagiar? Sí, se puede volver a contagiar. Tenemos no mucha información, no deja inmune, pero sí tenemos información de que en el África los que ya tuvieron y volvieron a tener, presentan formas más benignas cuando es por el mismo tipo de malaria el que produce. Si es por el falciparum, como dijimos, ¿verdad?, le da una forma más benigna. Ahora, si tuviese por el vivax,
que es el que tenemos acá, la evolución podría ser otra, ¿verdad? Podría ser otra, hay ¿verdad? que cuidarse también. Sí, y en lugares donde hay epidemias, ¿verdad? Como en el África, 2, 3 episodios al año lo pueden tener fácilmente. ¿Y epidemias solamente en África, doctor? Sí. Tenemos informaciones que también hay en las Amazonas del Brasil, claro, zona de Colombia, pero contenidos, en grupos contenidos, no como una epidemia, sino que un conglomerado de población que tiene y sus servicios de salud lo bloquean y se evita la expansión, ¿verdad? Pero en África ya es una cosa normal, es común y corriente que la gente tenga malaria, ¿verdad? Es así. A nosotros nos sorprendió muchísimo esa información porque nosotros nos basamos en la literatura inglesa, anglosajona, que pocos casos aporta, claro, y más en nuestros países vecinos y nuestra casuística local, ¿verdad? Cuando entramos a leer la información africana es impresionante, ¿verdad? ¿Y qué le cuentan los que vienen de allá? Porque usted atendió a todos. Sí. ¿Cómo es la vida? ¿Qué le cuentan ahí? ¡Pum! Tiene malaria, después siguen trabajando. ¿Cómo es? Algo súper normal para ellos. Probablemente ni sepan lo que tiene, pero saben que tiene fiebre y tiene que tomar la medicación. No saben ni el nombre, pero es algo así endémico que ya se reparte en el aeropuerto a los extranjeros y ellos en sus comunidades o en sus tribus, donde sea, tienen, ¿verdad? Y es muy tolerable la medicación. Incluso ellos saben que hay un subregistro terrible de gente que no consulta y le pega a la enfermedad, ¿verdad? Y le pega a la enfermedad, o sea, se cura sin dejar secuelas, ¿verdad? Ya son los casos graves los que acuden a los puestos de salud, ¿verdad? Sí. Y esa es la información que nosotros tenemos porque tiene que llegar a un puesto de salud, ahí lo tratan y ahí lo publican, ¿verdad? Claro. Qué increíble. Bueno, tenemos otra consulta, vamos a ver, por favor. Lucía de Coronel Oviedo dice, ¿qué efecto tiene la malaria en las mujeres embarazadas? Qué interesante. Sí, depende mucho del tiempo de gestación que tiene la embarazada y la forma en la cual se presenta también la patología. En el embarazo es todo un capítulo aparte de la malaria. Hay formas leves y hay formas graves, ¿verdad? Las formas graves incluso pueden dar la muerte de la madre y también del niño, ¿verdad? Existe la transmisión de la madre al niño, ¿verdad? Y como la mujer en el estado de gravidez es una inmunodeprimida fisiológicamente, sí, para tratar de rechazar, para no rechazar el feto, ¿verdad? Que puede tener. Baja en la defensa. Cuando uno está embarazada, es algo fisiológico. Tiene la defensa baja siempre. Fisiológico, sí, para no rechazar el producto, que 50% es una información genética de la madre, que ella misma, sí, y 50% es del padre. Y puede haber un tipo de rechazo. Claro. Entonces ahí vemos más formas graves, ¿verdad? Encefalitis por sobre todas las cosas, fallo hepático severo fulminante en las mujeres embarazadas, ¿verdad? Sí. Y si esto ocurre en el último trimestre del embarazo, cuando ya el bebé está por nacer, puede producir abortos o puede adelantar el trabajo de parto. Y si una mujer embarazada tiene malaria, ¿se puede tomar los medicamentos? Es que sí o sí debe de tratarse. O sea, ¿no le hace daño al bebé ese medicamento? Es una posibilidad, pero es riesgo-beneficio, decimos en estos casos. Porque si no se trata, Vivi, la posibilidad de que mueran los dos, tanto la mamá como el feto o el pequeño, es muy alto, ¿verdad? Entonces debemos de tratar. ¿Y qué le puede hacer al bebé esos medicamentos? Ocurre que depende mucho del tiempo de gestación. Y ya en el último trimestre el bebé ya está todo formado. Claro. Si fuese en el primer trimestre, pueden haber malformaciones, puede haber... qué difícil situación. Pero se lo debe de tratar porque en esos casos se prioriza cuando el embarazo es muy incipiente. Primer mes, segundo mes, tercer mes, se le prioriza a la madre, ¿verdad? Es peor perder a la madre y al niño, claro, que ese niño su vida en el exterior es imposible. Ahora bien, si es en el segundo trimestre, también, ¿verdad? Es riesgo-beneficio, pero el niño ya está formado y hay que ver cómo viene, ¿verdad? Doctor, y en África, que es tan común, ¿qué pasa ahí? Hay muchas malformaciones de los... o sea, una mujer africana se queda embarazada y tiene que tomar el medicamento de la malaria y pueden hacer mal el bebé. Sí. Te cuento que una de las patologías que produce mayor frecuencia de abortos en África, en algunos países, pero sobre todas las cosas, es la malaria. Es la malaria. Esa no es nuestra realidad en América, tampoco en Europa. Ahora, nuestros casos, mira, yo particularmente nunca lo vi. Toda la información que yo manejo es por la información que nosotros nos provee la literatura, ¿verdad?
Pero sí sabemos, ¿verdad?, que en África es terrible la malaria, ¿verdad? Es la malaria. Y si llegan a nacer, pueden nacer con malformaciones cerebrales, malformaciones cardíacas, pulmonares, ¿verdad? Porque las drogas son tóxicas, pero siempre el riesgo-beneficio. Y hay también la posibilidad de que los niños nazcan normales, ¿verdad? Claro. Bueno, perfecto. Vamos a hacer un pequeño corte. Volvemos enseguida, parte final del programa. Bueno, parte final de nuestro programa con nuestro invitado, el doctor Edgar Ortega, especialista en medicina interna e infectología clínica, hablándonos de la malaria o paludismo. Doctor, en estos últimos minutitos, así un resumen para que nadie se asuste, porque no tenemos casos autóctonos, pero hay también, ¿verdad? O sea, hay que cuidarse. Claro. La recomendación que podemos dar es la siguiente, que en nuestro país tenemos departamentos de la región oriental, por sobre todas las cosas, en donde aún tenemos muchas zonas boscosas. Y que aquellas personas que entrarían a los bosques, ya sea para hacer actividades deportivas o para hacer algún tipo de cultivo o caza, o que vayan a vivir a esos lugares, tomen sus precauciones, ya que el mosquito Anófeles vive en ese lugar, ¿verdad? Que usen ropas largas, que usen repelentes, ¿verdad? Y que si están en esos lugares y presentan fiebre, presentan escalofríos y fiebre bastante alta, puedan acudir a un puesto de salud. Claro. Para que se pueda hacer el diagnóstico respectivo, porque una de las enfermedades que puede adquirirse en esos lugares es la malaria, ¿verdad? Claro. Si bien existen otras enfermedades, ¿verdad? Pero la malaria tiene una particularidad, ¿verdad? Que es la fiebre, es más grave, ¿verdad? Perfecto. Bueno, doctor, muchísimas gracias por su presencia y lo que nos estuvo explicando y la paciencia que tiene para explicarnos. Muchas gracias. Estamos a las órdenes en lo que le podamos ayudar. Y lo esperamos en un próximo programa. Gracias, muy amable. Nosotros nos despedimos hasta el próximo programa, si Dios así lo permite. Espero que te haya gustado, que hayas aprendido como lo hicimos todos aquí. No te olvides, naciste para ser feliz, no te conformes con menos. Chao, que pases bien. La revista El Doctor en Casa presentó su programa El Doctor en Casa TV con el patrocinio de Punto Pharma, tu salud y belleza. McDonald's, me encanta. Con el auspicio de AAS 125, con un comprimido al día, prevenís el infarto. Fue una realización de Alicante.